Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en esta ocasión en nuestro segundo módulo llamado Comunicación Efectiva y en el día de hoy revisaremos la primera lección, la cual se llama el proceso de la comunicación. El objetivo de hoy es desarrollar habilidades comunicacionales, tanto corporales como orales, y aplicar variadas técnicas y herramientas que permitan atender eficazmente a nuestros usuarios conflictivos. Antes que nada, debemos comprender que la base de toda comunicación eficaz involucra coherencia y cohesión entre el lenguaje verbal y no verbal. En las unidades anteriores, en el módulo 1, estuvimos revisando algo de esto acerca de la comunicación. Y en esta oportunidad vamos a ir aclarando un poco más y comprendiendo acerca, ¿no es cierto?, del cómo comunicarnos eficazmente, asertivamente y de una manera activa. Los aspectos básicos para una comunicación. La comunicación presenta diversos tipos de funciones. Cada uno de los elementos o factores del proceso comunicativo determinan una función diferente de la comunicación o código utilizado. Tenemos claro, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de proceso es porque hay un inicio, un desarrollo y un fin. Más adelante vamos a ver que esta comunicación existe en este proceso, existe partes y elementos claves que se involucran. Estas funciones fueron formuladas inicialmente para investigar el lenguaje verbal. Recuerden que nosotros somos seres lingüísticos. Nos manejamos, ¿no es cierto?, continuamente en un lenguaje, dijera Maturana. Sin embargo, hoy son de gran utilidad en el estudio de otras formas de comunicación, como las de tipo audiovisual, en este caso, que estamos trabajando, o audio oral, incluso en aquellas basadas en los gestos, el contacto físico, la proximidad, la expresión facial, la corporalidad. Entonces, la comunicación es un sistema de comportamiento integrado que va a regularizar, mantiene y hace posible las relaciones entre los hombres, entre todos nosotros. Si bien es cierto, nuestra comunicación del 100%, el 70% es comunicación no verbal y la diferencia es verbal, parece que sentimos que nuestra comunicación funciona solamente a través del lenguaje. Y resulta ser que nuestro cuerpo tiene mucho que ver y nuestras emociones también al momento de comunicar y establecer una relación con un otro. Partiendo del sentido común de la gente, entendemos por comunicación humana el intercambio de ideas, de intenciones, de sentimientos entre dos o más personas. La comunicación entonces es la transferencia de información y la información, ¿no es cierto?, como ya decíamos, entre dos o más personas. Una manera de conocer las ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores de lo que el receptor entiende, no lo que el emisor dice. Y aquí hay una frase muy importante porque ¿de quién depende la comunicación? ¿De quién creen ustedes que depende la comunicación? ¿Del emisor? ¿Del receptor? Esa es la parte clave. En muchas actividades de este tipo siempre me responden que es el emisor, otros me dicen que son los dos, otros bien dicen que es el receptor. Pues bien, yo les comento que para que exista comunicación, esa comunicación depende del receptor. ¿Por qué? Porque cuando el emisor emite un mensaje, ¿ya?, yo tengo claro lo que quiero transmitir. Yo tengo que tener la seguridad de que mi receptor está comprendiendo el mensaje tal cual como yo necesito que lo. Y para eso es fundamental la retroalimentación y el feedback. Por eso la comunicación depende de este receptor, ¿ya? Y es mi responsabilidad como emisor hacerme comprender, estar seguro
y estar segura que el mensaje que yo quiero transmitir está siendo comprendido como que el receptor lo comprenda. Y esa es mi responsabilidad como emisor. El significado de la comunicación es la respuesta que usted obtiene. Por eso yo tengo que asegurarme que mi mensaje está siendo comprendido. Tengo que tener la seguridad de aquello. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, la retroalimentación, el feedback. No quedarme simplemente con entregar el mensaje, emitir la información y preguntar al receptor, ¿comprendió? Porque lo más probable es que la otra parte me va a decir sí, y lo más probable es que no haya comprendido nada, que el minuto no supo nada. ¿Ya? Por lo tanto, yo me tengo que asegurar. ¿Y de qué manera me voy a asegurar? Haciendo ese feedback. ¿Cómo lo voy a hacer? Preguntándole y diciéndole, ¿me puede repetir lo que yo acabo de mencionar? Y a ver, explícame, ¿cómo lo va a hacer? Tengan por seguro de que no van a pasar ni 3 segundos y la persona no va a saber responder adecuadamente como yo esperaba que estaba siendo comprendida ese mensaje. Por lo tanto, dentro de este proceso de la comunicación hay una escala. Y ustedes se van a poder ir dando cuenta en la medida que va pasando el taller o en la medida que ustedes vayan aplicando en su día a día, en la relación que tienen con su familia, con sus pares. Vean, analicen, revisen cómo se da esta comunicación entre lo que pienso, entre lo que digo, en el cómo lo digo, en cómo se está entendiendo esto que estoy diciendo y lo que realmente se hace. Por lo tanto, para una comunicación eficiente, tenemos que tener en cuenta varias claves. De partida tenemos que mencionar, ¿no es cierto? Y saber que dentro de este emisor, que es el que emite el mensaje y el receptor el que recibe, tiene que haber una disposición mutua de querer comunicarse. Y para esa disposición mutua de querer comunicarse es que esté la voluntad de escuchar, de querer escucharse, de estar presente. Para eso se incluye el nivel cultural. Increíblemente, el nivel cultural entre las partes involucradas en esta comunicación influye mucho. Partiendo, ¿no es cierto?, de hoy día que nuestro país tiene tantos inmigrantes, tenemos una diversidad cultural, idiomas, costumbres, tradiciones, ¿ya? Incluso dentro del país, a nivel regional, norte, centro, sur austral, eh, lo mismo que pasa con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de Isla de Pascua. Tienen una cultura distinta, todos tienen esta cultura y eso influye en el proceso de la comunicación al momento de querer dialogar. El manejo correcto del mismo código que vamos a estar utilizando, ¿sí? El mensaje propiamente tal, ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, hablar con claridad, que exista una coherencia entre estas ideas. El canal que vamos a usar también dificulta y presenta interferencias muchas veces cuando no cuidamos este canal. Va a ser escrito, va a ser a través de un email, va a ser hoy en día lo que estamos usando, el teletrabajo, las videoconferencias, va a ser a través de lo que tanto también estamos utilizando, a través del teléfono, el WhatsApp, las redes sociales. Cuidar el canal para que no existan esas interferencias. Que esas interferencias también pueden ser físicas, psicológicas, emocionales, ambientales. El perfecto estado de los medios utilizados. Procurar, ¿no es cierto?, de que está siendo escuchado, revisar, que no exista ruido, el ambiente, frío, calor, la luz. La misma situación, el ambiente físico y social que sea favorable, el contexto, el estado psicológico,
si es normal, en qué sentido normal, si es algo, si es estable, está armonioso, hay alguna dificultad, hay algún componente estresante, hay algo traumático, cómo están las emociones, nuestro estado emocional es importantísimo al momento de la comunicación. Bien decíamos, ¿no es cierto?, el contexto, la conciencia entre emisor y receptor. eh, Se debe cuidar el contexto en el cual se está dando la comunicación. Debe haber una coherencia en ese contexto cuando están tratando el mismo tema. Eh, ¿Hay sintonía? ¿Me están apurando en esta conversación, en este diálogo? Eh, Están poniendo palabras que de repente no es lo que yo estoy diciendo. ¿Se recuerdan cuando hablábamos acerca de los supuestos? Trabajar mucho y darme cuenta de lo que realmente estoy comunicando, que no existan dobles discursos, que no se esté hablando entre líneas. La actitud favorable hacia el tema. Y eso tiene que ver con la voluntad, con la tolerancia que hablábamos al principio. ¿Se recuerdan cuando tocábamos el tema de los conflictos, de la tolerancia? ¿Cuáles son la resistencia que pudieran haber, ¿no es cierto?, en relación a ese tema? Los conocimientos previos. Esta persona o las partes presentan conocimientos anteriores que saben acerca de lo que se va a hablar, del tema, del contexto, de la situación. Lo que importa es el mensaje recibido. ¿Cómo se está recibiendo este mensaje? Recordar que nada se explica por sí mismo. Ojo con esto. Nada se explica por sí mismo. No demos las cosas por sentado. Trabajemos, revisemos estos supuestos. Los pensé que los creí que son signo de equivoque. Explicitemos muy bien lo que queremos decir. Tengamos claridad. Muchas personas a veces se ofenden cuando creen o piensan de que uno está solicitando ser un poco más concretos, pero no deberían por qué sentirse mal ni ofendidos. No, es para tener la claridad de lo que estamos conversando. ¿Se está entendiendo el mensaje como yo necesito que sea comprendido? Traducir todos los términos al lenguaje corriente. Para eso yo tengo que tener claridad también de la persona que tengo enfrente, ¿sí? Culturalmente, educacionalmente, la edad. No es lo mismo estar comunicando cuando estoy con un niño, cuando estoy con un adolescente, cuando estoy con un adulto y cuando estoy con un anciano. Yo también tengo que tomar y considerar esas características del perfil del usuario. Avanzar paso a paso, cada vez con una cosa. Hay gente que a veces muy que habla todo, quiere todo rápido, que como que si la vida se le fuera a acabar en un segundo. No, vamos con calma, hablemos despacio, hablemos con tranquilidad para que quede el mensaje claro. No decir demasiado, eso también es muy importante. A veces envolvemos, decoramos el mensaje y a veces eso interrumpe, interfiere, es una barrera también para poder eh, comprender y que este mensaje que sea bien recibido. Dar ejemplos, dar siempre ejemplos acerca de lo que queremos, cómo lo queremos, qué necesito. Responder a las preguntas que se formulen. No se enojen, no se molesten cuando los niños o la persona no está comprendiendo y le hace preguntas, es porque quiere tener claridad, agradecer eso, para que este mensaje sea bien recibido. Y estar advertido de los errores más comunes de la comunicación. Hay muchos errores, hay muchas barreras. La selección de la información. Muchas veces seleccionamos la información. Escuchamos lo que queremos escuchar. Y esa es una gran barrera. Para poder comprender todo esto, tenemos que tener claro que existen ciertos axiomas de la comunicación. En las unidades anteriores hablábamos acerca de la ontología del lenguaje.
Eso tiene que ver mucho con esto. Hay ciertos axiomas, 5 axiomas de la comunicación que son importantísimos para poder comunicarnos eficientemente. Uno, por ejemplo, es entender que no es posible la no comunicación. Es imposible no comunicar. Un ser humano no puede no comportarse. Estamos siempre comunicando con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestro tono de voz. Te miro, no te miro, bajé la mirada, la subí, miré hacia la izquierda, miré hacia la derecha, me acerco, me alejo. Todo comportamiento tiene un valor comunicativo. Comunicamos numerosos mensajes que incluso no teníamos la intención de comunicar. E incluso esa persona que está al final de la sala o al final de una oficina, no hablando nada, no haciendo nada, entre comillas, no haciendo nada, está comunicando algo. Algo le pasa. Algo tiene, algo necesita. Entonces, acercarnos, preguntar. Esto tiene relación con lo que hablábamos de que del 100% de nuestra comunicación, el 70%, y disculpen que sea majadera, pero es verdad, el 70% es comunicación no verbal. Tu cuerpo habla, tus emociones hablan. Yo siempre pongo un ejemplo, un dicho. ¿Por qué es más fácil encontrar al mentiroso que a un ladrón? ¿Por qué será más fácil? Porque tu cuerpo te delata, tus emociones te delatan. Yo puedo estar diciendo una cosa y nosotras las mujeres a veces lo sabemos muy bien. ¿Estás enojada, mi amor? No, no estoy enojada. No, viste que estás enojada, no, que no estoy enojada. Claro, verbalmente estoy diciendo no, no estoy enojada, pero resulta que mi cara, mi tono de voz está diciendo sí, estoy molesta. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros gestos sí comunican cosas. La comunicación implica un aspecto de contenido que es nivel racional y un aspecto de relación que tiene que ver con un nivel emocional. Si no es posible establecer un ambiente armónico entre el emisor y el receptor, será muy difícil tratar los contenidos objetivos en la medida que el nivel emocional condiciona el racional. Ustedes ya saben que somos seres emocionales. En este momento cada uno de ustedes tiene una emoción. Están alegres, molestos, cansados, con sueño, decepcionados. Puede ser cualquier emoción, pero hay algo. En este momento tú estás sintiendo algo, tienes una emoción a la base, estás bajo un estado emocional. Entonces, esto tiene que ver muchas veces cuando estamos hablando con ira, cuando estamos hablando con pena. Si el niño está llorando, una persona, un hombre, una mujer está llorando, ¿por qué muchas veces le decimos, cállese, no llores, si esto ya va a pasar, tranquila, si no es nada, no te preocupes, y no sé qué? Si está llorando, es algo. Necesita desahogarse, necesita sentir su emoción, que la viva. Denle el espacio. Eso es lo que hay que hacer, otorgar el espacio. La naturaleza de una relación queda condicionada por la valoración de los procesos de la comunicación por parte de los interlocutores. Se puede dar una importancia distinta a las fases que tienen los procesos de comunicación. Por lo tanto, la naturaleza de una relación queda condicionada por la valoración de los procesos. ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Es con mi hijo? ¿Es con mi señora? ¿Es con mi marido? ¿Es con la pareja? ¿Es con la mamá? ¿Es con el papá? El tipo de relación que existe también hace, ¿no es cierto?, de que el nivel o la importancia de este proceso comunicativo. La comunicación utiliza modalidades digitales y análogas. Las digitales son más lógicas, ordenadas y objetivas. Las análogas están relacionadas con imágenes y significados emocionales. Se requiere de ambas en las comunicaciones humanas. Nosotros utilizamos estas dos modalidades continuamente, ¿ya? Los gestos,
los dibujos, nuestras emociones. Volvemos a tener esta relación con nuestras emociones. Tipo de comunicación. Las hemos ido mencionando y revisando, ¿no es cierto?, periódicamente. Tenemos claro que hay una verbal, hay una escrita, hay aspectos paraverbales y hay una comunicación, ¿no es cierto?, no verbal, donde existen sonidos, existen palabras que envuelven y adornan, ¿no es cierto?, nuestra comunicación. Por lo tanto, dentro de este tipo de comunicación tenemos estos aspectos que son paraverbales, donde está el volumen. Hay personas que tienen un volumen bajo, otros que tienen un volumen alto. El tono de voz, si es suave. La pronunciación. Miren que es importante esto, el cómo nosotros pronunciamos. Muchas veces hay dificultad con las S, ¿se han dado cuenta? Entonces, pronunciar, y para eso yo tengo que hablar de manera clara, pausada, darme los tiempos, articular muy bien las palabras, tener un ritmo, una velocidad adecuada, la inflexión, ¿ya? Dentro de la comunicación no verbal tenemos la postura, una postura erguida, segura, ¿ya? Rigurosa, suave, pasiva, tus gestos de tu cara, tu mirada, tus manos, tu movimiento, tus brazos, estos ademanes que de repente nosotros hacemos al mover las manos, tocarme el pelo, la nariz, la barbilla, ponerme la mano en la cintura, piernas cruzadas, brazos cruzados, y el contacto visual, mirar a la cara, mirar a los ojos, observar, observar el todo, observar el comportamiento en términos generales. Por lo tanto, esta credibilidad de comunicación o este entorno del total de nuestra comunicación, tenemos esta comunicación, ¿no es cierto?, que es no verbal, que mayoritariamente no verbal. Luego tenemos esta que es paraverbal, donde todo esto que recién hablábamos, ¿no es cierto?, el tono de voz, los sonidos, y la palabra, que es el lenguaje, donde está el mensaje. Dentro de esta comunicación no verbal está, ¿no es cierto?, la mirada, y aquí hay un gráfico, o sea, no un gráfico, un cuadro, ¿no es cierto?, donde se refleja muchas veces el cómo nosotros nos gesticulamos sin darnos cuenta. La mirada muestra interés cuando estamos mirando al rostro, ¿sí?, a la cara. Una mirada, ¿no es cierto?, dudosa, porque continuamente está desviando la mirada, o es fija, ¿ah? Cuando de repente miran hacia un otro y tienden así como a cerrar un poco la mirada, los ojos los cierran un poquito, así como me estará diciendo la verdad. Desacuerdo, evitar, evitación claramente, ¿no es cierto?, de la mirada, cuando no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Sinceridad a los ojos. Es increíble cómo de repente se nos ha dicho tanto, se nos ha transmitido tanto de que los ojos, dicen, es el reflejo del alma. Entonces cuando muchas veces nosotros queremos que alguien, la otra persona nos crea, así como nos crea fielmente, fuertemente, miramos muy bien a los ojos. La postura. Cuando hay una postura de interés, el tronco siempre va hacia adelante porque quiero escuchar, estoy atenta, ¿no? Quiero saber más, estoy preocupada. Una postura de duda, el tronco habitualmente va hacia atrás con los hombros encogidos, los levantan, brazos cruzados incluso a veces. De desacuerdo también la postura de brazos y piernas cruzadas. No me gusta lo que me estás diciendo. Cuando estamos hablando con sinceridad, mi postura va a ser de cabeza erguida, segura, firme, con verdad. Tus gestos, cuando muestras interés,
manos en la barbilla, una cabeza levantada. Cuando tenemos duda, muchas veces habitualmente se rasca la cabeza, se la toca. Cuando estamos en desacuerdo, ese movimiento de cabeza hacia un lado, hacia el otro, fruncir las cejas. Y cuando hablamos de sinceridad, los gestos, ¿no es cierto?, es de manos abiertas, habitualmente no cruzan ni los brazos ni las piernas, están como tranquilos, cómodos. También dentro de esta comunicación, de estas características que tiene cada uno, ¿no es cierto?, existen ciertas normas que son personales, que son individuales. Por lo tanto, usted le dice mucho a los demás en formas no verbales. ¿Ya? Nosotros comunicamos mucho, mucho a través de lo no verbal. Nuestro cuerpo habla. Tus emociones hablan a través del cuerpo. Por lo tanto, nosotros decimos mucho. El comportamiento. Los indicios que transmite tienen un impacto directo en la forma en que los clientes, los usuarios los perciben, así como los servicios que proporcionan. ¿Cómo? ¿Qué es lo que perciben muchas veces nuestros usuarios, nuestros clientes, cuando estamos molestos, cuando estamos preocupados, cuando estamos intranquilos, inseguros? ¿Ya? Cuando no conocemos muy bien el trabajo, el servicio que estamos entregando? Entonces, tenemos que transmitir con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje no verbal, eh, esa seguridad, que existe compromiso, que las cosas están ordenadas. ¿Por qué dejar en evidencia muchas veces la descoordinación, la mala organización que a veces existen en ciertos departamentos, áreas, servicios, unidades o en la organización misma? Cuando el usuario viene y te pregunta y te consulta, ¿dónde está farmacia? ¿Dónde queda aquello? Ah, no lo sé. Hay que preguntarle a mi compañero que está más allá. Y allá va el usuario. Y va donde... No, o sea que yo no desconozco eso. ¿Sabe que vaya más allá? Ese pimponeo es lo que va molestando. Y efectivamente puede que yo no lo sepa. Evidencia al usuario esa mala comunicación o falta de coordinación entre las unidades. Es importante que entienda cuáles son sus normas personales y qué tipo de señales transmite. ¿Cuáles van a ser nuestras normas personales? ¿Cómo transmitimos nuestros mensajes? El ser sinceros, el ser consecuentes. Deberíamos ser más consecuentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que sentimos y lo que hacemos. Eso es una norma personal. Por lo tanto, saber preguntar ante la duda, preguntar, no tener miedo a la pregunta, ¿ya? No tener miedo a quedar como ignorante, a cometer, es mejor preguntar antes que cometer errores, ¿ya? Es la habilidad que permitirá obtener mayor información. Si es que yo siento que me falta información, que me falta conocer, tener las cosas claras, preguntemos. Ahora, va a depender de cómo es la pregunta y los tipos de preguntas. Entonces, vamos a ver preguntas cerradas. Y nosotros tendemos mucho a hacer preguntas cerradas, porque en menos tiempo es más rápido. Habitualmente se contestan con una sola palabra, ¿no es cierto? Está el sí y el no. Se las utiliza para obtener información rápida y concreta y evita que el usuario se disperse en sus comentarios, que se explaye.
Entonces, por un tema de, efectivamente, de recursos, de tiempo, tendemos a usar preguntas cerradas con este signo, pero lamentablemente el momento de no nos permite tener mayor información. Versus las preguntas abiertas, que dan lugar a una contestación amplia, inducen al cliente a hacer comentarios y a relajarse o a entrar en confianza, lo alientan a proveer información. ¿Cuáles son las técnicas de preguntas abiertas? Tenemos las neutras y las condicionantes. Las neutras, las respuestas nos entregan más información. Se inician con qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto. Condicionantes, la pregunta limita la libertad del otro. Se construyen incorporando adjetivos, calificativos en el enunciado de la pregunta. En las preguntas cerradas, las neutras, las respuestas nos confirman información que ya teníamos si responden con un sí o un no. Se inician con una forma verbal. Las condicionantes, la pregunta limita la libertad de respuesta del otro. Y se construyen incorporando una expresión como no es cierto que. Las 5 frases prohibidas. En lugar de decir no lo sé, soy nueva aquí, voy a decir voy a investigarlo. No podemos hacer eso. ¿Qué le parece si hacemos aquello? Usted debe mandarme la documentación. Esto es lo que necesitamos hacer. Espere un segundo, por favor. Por favor, ¿puede esperar? Debido a. No, no lo tenemos. Tenemos tal otra cosa. ¿Le parece? Ofrecer, dar oportunidades. No le diga lo que no puede hacer, dígale lo que sí puede hacer. Se recuerden que en las unidades anteriores habíamos hablado de eso de no prometer cosas que no íbamos a poder cumplir. Por lo tanto, para una comunicación efectiva, realizar 5 grandes pasos. Crear un ambiente cómodo y agradable. A todos nos gusta estar en un contexto, en un ambiente, ¿no es cierto?, que sea simpático, armonioso, ¿ya? Amable. Escuchar con atención. Esto es muy importante, la escucha activa, para poder comprender y estar en sintonía con el otro. Comunicar el mensaje con claridad. Dejemos el tecnicismo de lado. Muchas veces el tecnicismo significa levantar un poco el ego, ¿ya? Mostrar que yo soy superior al otro. Y esto va a depender mucho del perfil de usuario que yo tenga enfrente, ¿ya? Eso hace marcar una jerarquía muchas veces y eso incomoda al usuario. Verificar que han entendido, y en esto estamos con lo que hablábamos delante, ¿no es cierto?, con este feedback, esta retroalimentación. Aclarar y repetir las veces que sean necesarias. No me voy a demorar mucho, ¿ya? Pero que quede claro el mensaje para que exista la comunicación. ¿Qué resultados vamos a obtener con todo esto? Un entendimiento, una aceptación, y va a depender también de la situación. ¿Qué es lo que qué entendimiento vamos a tener? Que el colaborador entiende, ¿ya? Que acepte, por lo tanto hay una situación y una señal de mejora. Cuando el colaborador entiende y no acepta, hay una objeción. Cuando el colaborador no entiende y acepta, tenemos problemas a futuro. Y cuando el colaborador no entiende y no acepta, también se producen confusiones. Acciones que vamos a evitar. Jamás atienda en forma desinteresada o mostrando cansancio.
Nuestro usuario no tiene por qué sentir ni pensar, ¿no es cierto? Ni saber si yo estoy cansada o no, o cuánto tiempo yo llevo trabajando o no, o en turno, ¿ya? Ni tampoco atender de forma desinteresada o menospreciar o disminuir, ¿no es cierto?, su problemática, el dolor, la molestia. Nunca comprometa otra solución más que lo que la compañía o la organización o la institución, ¿no es cierto?, pueda ofrecer. Jamás desestimar el reclamo o la sugerencia de un usuario. Ya lo decíamos en la unidad anterior, que el reclamo, la queja, tiene que ser vista como una oportunidad y no como algo negativo. Evitar interrumpir al cliente o al usuario, ¿ya?, mientras presenta su reclamo. Jamás enfrente ni enseñe a este cliente o al usuario. Uno debe sugerir, ¿ya? Y enseñar o educar, pero va a depender del contexto en el cual nos encontremos con él. Desestime culpar a otras áreas de la empresa, de la organización, de la institución, de las unidades, ni a fallas tecnológicas. Muchas veces nosotros nos escudamos, nos disculpamos de que la causante del problema o del conflicto, esto, lo que hablábamos en la sesión anterior, de buscar responsables, ¿ya? En una organización somos todos responsables porque somos un equipo, todos estamos para ella. Entonces, esto de buscar responsables, muchas veces se nos va el tiempo y no obtenemos buenos resultados, ni tampoco de las fallas tecnológicas. Yo debo prever, ¿no es cierto?, estas fallas tecnológicas, revisar continuamente, ¿no es cierto?, mis equipos, las condiciones de mi trabajo. Lamentablemente a veces nos quedamos en ser reactivos y no proactivos. Evitemos tomar la exposición del cliente o del usuario como algo personal. También lo decíamos en unidades anteriores, que a veces tomamos estas quejas, estos reclamos, esa rabia, ¿no es cierto?, a modo personal, y tenemos que tener claro que no es con nosotros, ¿ya? No es con usted la rabia, ¿ya? Es con lo que trae, es con la situación, es con el sistema, es con lo que le pasó en unos segundos, es la preocupación, es el miedo, es la incertidumbre. Él está hablando desde sus emociones. Jamás nos excusemos, porque en esas excusas, en esa justificación, muchas veces agravamos la falta, ¿ya? Como bien dicen por ahí. Entonces, no nos excusemos, no nos justifiquemos con él, no con el usuario. Nunca actuar en forma desinteresada, alejándose del problema del usuario, ¿ya? Esto demuestra que no hay una preocupación, que no hay vocación, que no hay un servicio, que no hay un buen trato. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Jamás demore al cliente en línea si es que estamos en el teléfono, ¿ya? O gritar, o permita que el usuario oiga ruidos en la comunicación, que haya interferencia en la comunicación. De aquí se desprenden muchas otras cosas. Hay gente que es muy auditiva, otros que son muy visuales y otros que son kinésicos, pero eso lo podríamos nosotros tener en conocimiento, pero muchas veces el usuario no lo sabe. Entonces, hay personas que han desarrollado tanto su sistema auditivo que son capaces de estar atentos, de seguir estando atentos, a pesar del ruido ambiental que exista. Sobre todo, por ejemplo, se da mucho en el SOME o, o en las entradas, ¿no es cierto?, de los establecimientos, muchas veces donde hay muchas, o antiguamente, cuando estaban, ¿no es cierto?, muchas
compañeros de trabajo unos al lado del otro, entonces estaba el teléfono, otro computador, ¿ya? Y muchos usuarios también al mismo tiempo hablando, ¿ya? Uno que tiene la experiencia podría estar acostumbrado y poder, ¿no es cierto?, poner esa atención necesaria para poder excluir ese ruido, pero el usuario muchas veces no. O dependiendo de la importancia, ¿no es cierto?, de la complejidad, de la problemática que traiga el usuario, yo debo también de resguardar ese ambiente y evitar que existan ruidos si es que yo quiero y necesito tener que comunicarle algo importante a él. Atender bien a un cliente, un usuario, la segunda vez cuesta mucho más que hacerlo bien desde la primera. Y en esto también tiene mucha relación con que lamentablemente la primera impresión cuenta, ¿ya? Eh, Porque somos personas que al momento de la comunicación generalizamos mucho. Entonces son todos, los nunca, los siempre, ¿ya? Lo tenemos habitualmente en nuestro vocabulario. Y resulta que no son todos, no son siempre y no son nunca.